Ya, yo te veo. ¿Tú me ves? Sí, Ok, ¿me escuchas? sí. Perfecto. Entonces deja, a ver. Deja empezamos esto. Sean todos bienvenidos a su podcast. Dios, gente, el día de hoy me encuentro con un viejo conocido por aquí, músico, artista visual, fotógrafo, diseñador, Benjamín García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te ¿Y tú? tocó, te tocó doble aplauso porque es la segunda vuelta, entonces. La Cada vuelta segunda, segundo round. es una tanda de aplausos extras, sí, sí. Y Ok, segundo round. perfecto. Muy bien, muy bien. Ahorita estamos platicando un poquito como de las conexiones de sonido, que soy totalmente un amateur. Pero ya se encontró a ver si un día podemos grabar en vivo. De hecho, el objetivo de eso, del mixer, estábamos hablando de que adquirí un mixer y todo esto para tener dos micrófonos al mismo tiempo. Es para atraer a la gente más bien a grabar como en vivo. Porque, Ya, no sé, le da un feeling diferente, sí, ¿no? Le da como... Creo que también es un reto diferente porque aquí ves como a la cámara y creo que lo decía en el capítulo de introducción a la temporada, que ves como a la cámara y en cierta manera te estoy viendo al mismo tiempo a ti, entonces es muy fácil, ¿no? Es como si tú tuvieras la cámara en tus ojos. Entonces claro. no pierdas como este contacto frontal, ¿no? Pero en el caso de que estén dos personas en el cuarto, tener la cámara como un tercer ojo, como que no sé, siento que también puede hacer que pierdan como, no sé, como la intimidad de la plática, la gente que lo ve en tercera persona, puede ser. Pues sí, quién sabe. Tal vez el hecho de no tener la pantalla como entre las dos personas y tal vez no tener, o sea, se podría grabar sin audífonos, tal vez puede ser Sí, más íntimo en algún momento, quién sí, sabe. Sería bueno experimentar. sí, ya veremos. Esperemos que seguramente habrá un capítulo en el futuro de esta temporada que se vaya a grabar aquí en el departamento. Pues ya veremos cómo sale, porque este podcast que estamos grabando en enero, pues va a salir como en febrero. Entonces ya veremos, pueden pasar muchas cosas de aquí a que salga el podcast, pero pues ya luego lo podemos comentar ahí en el futuro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué cuentas? Vienes de varios proyectillos, ¿no? Bueno, de un paro de vacaciones y de varios proyectos ahorita en el año, ¿no? Sí, sí, pues lo mismo de siempre, o sea, tocando mucho con diferentes proyectos, principalmente proyectos de jazz y pues también haciendo cositas de diseño que también obviamente está relacionado a la música, ¿no? Casi siempre portadas de discos o pósters para presentaciones y Ya. pues así, en eso ando. ¿Ahorita estás diseñando para proyectos propios o estás diseñando para otros artistas? Principalmente para otros artistas. Ok, Sí, ya. sí. Mencionas que estás diseñando pósters, pero también estás en la parte esta otra vez de imágenes de discos o en los sencillos para Spotify, todo esto, Sí. o me habías dicho que lo que te contactaban mucho era para hacer como el arte del disco, ¿no? Ujú. Pero no sé si ahorita Sí. ya estás trabajando como en la parte de diseñar también como para los sencillos en Spotify, para que sea la portada en Spotify. Sí, creo que me refería más a eso, a las portadas, Ah, ok. que, o sea, la portada de los sencillos o de los discos, Ujú. principalmente digitales, para plataformas digitales, pero también cuando se necesita, pues esa misma portada ya se adecua a todo este, pues a todo el concepto del CD o dependiendo de que sea, ¿no? Al vinil o lo que se necesite. Pero sí es como portadas, Sí. principalmente portadas. Ya, de hecho, Ujú. ahora ahorita que mencionaste los viniles, está raro, ¿no? Como que hay muchas cosas ahora como muy retro de ese sentido. Aquí en Estados Unidos me Sí, tocó así como que ya el vinil es como un must para si sacas un sencillo o un EP o así, o sea, va al vinil, aunque sea electrónica, lo cual me da pues mucha curiosidad. sí, pues bueno, creo que muchos de los viniles, así como de electrónica y de pop, siguen siendo como para uso de DJs, ¿no? Entonces, Mm, los DJs obviamente todavía usan mucho este formato de vinil, entonces hay mucha relación de la música electrónica con el vinil, ¿no? sí, Y otros formatos, pues tiene que ver también
con la experiencia de la escucha, ¿no? Como ya todo está en plataformas, o sea, realmente creo que ya todos los formatos físicos ya son un poco vintage o un Ujú, poco también como de culto o de una experiencia de escucha, ¿no? sí. Y justo aquí en el DEPA estamos pues empezando a coleccionar Mm, viniles y tenemos una tornamesa, unas mm, bocinas, estamos haciendo un seteo principalmente para escuchar música aquí, ¿no? ujú, Que es diferente la experiencia de poner una playlist a poner un disco, ¿no? Y sí, siempre lo he dicho, o sea, siempre me ha gustado el hecho de tenerlo físico y también mi amor por el diseño, pues nace de los discos físicos, ¿no? De hecho, justo hace mm, rato que estábamos platicando, te estaba enseñando unos discos, ¿no? En sí. vinil. Y está increíble porque, por ejemplo, Ujú. tengo este disco es música electrónica, Ok. Ah, wow. Está que pero cool. Tiene, nada. tiene como un arte muy africano, Sí, por lo que este arte distingo. Sí. es Ajá. de un artista de España, un artista español Ah, que se ok. llama Ricardo Cabolo, que de hecho Ok. es como una artista española que ha tenido como un boom, pues en los últimos años, que Ujú. hasta de repente ves, pues ropa de él, o sea, ves su imagen así en grafitis, en los discos, en ropa, así en calcetines, en todo, así es, está en todos lados, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, esta portada de este tamaño, que, bueno, la Sí. gente que lo está escuchando son 12 pulgadas por 12 pulgadas. Es un Es cuadro. sí, es un cuadro bastante grande, pues puedes ver como todos los detalles de el arte adentro, por ejemplo, ¿no? La Wow, sí, sí. contraportada. O sea, es un trabajo artístico muy chido. Ujú. Entonces, a mí, pues eso me gusta mucho, ¿no? Y otra de las experiencias, pues, por ejemplo, del vinil, es que, pues, tienes que ir escuchando lado por lado, ¿no? O sea, bueno, si quieres escuchar todo un disco Ujú. de inicio a fin, tienes que estar al pendiente, ¿no? O no, tu tornamesa no va a darle vuelta al disco, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta edición de este disco de Kate Renada son 4 lados. Entonces, son dos Ok. discos, 4 lados. Ujú. Tienes que, pues, estar al pendiente, ¿no? Es como una actividad de, me voy a poner a escuchar un disco. No es Sí. como pones una playlist y ya Spotify te va sugiriendo cosas, ¿no? Ujú. Que Sí. puedes estar así horas sin realmente escuchar, ¿no? Entonces, me gusta el hecho de ponerle atención. Y el hecho de ponerle atención a lo físico, pues también, o sea, creo que sí es bien diferente ver la portada así en 2 centímetros por 2 centímetros y en uno de, pues no sé, unos 30 centímetros por 30 centímetros. Ujú. Cambia la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí nació mi amor por el diseño, Sí, sí, sí. principalmente. De hecho, era algo que te quería preguntar, como cuál había sido este primer acercamiento. Y pues recordábamos, creo que el podcast pasado, ahí para la gente que lo guste escuchar, eh, hablábamos un poquitito de esto, ¿no? De que cuando éramos adolescentes, como que veíamos mucho los libros de los CDs y toda esta parte como de, pues de que le ponían el cuidado, ¿no? De que las letras estaban escritas. Luego a veces hasta como me acuerdo que había ciertos discos que en las mismas letras de las canciones, como en vez de poner la palabra, ponían un dibujo, ¿no? Representando la palabra. Entonces, como Ujú. que todos estos conceptos artísticos, y aparte era como muy libre, ¿no? Era, inclusive a veces, y es lo que pasa luego en tu caso, que el propio artista como que también se metía en esta parte visual de qué quería expresar, pues, en el disco físico, ¿no? Claro, claro, sí, de que tenga un concepto artístico, tanto lo visual como lo musical, ¿no? Ujú, Creo que que fueran acompañados. sí, sí, eso es súper importante. Y también estaba pensando ahorita que, por ejemplo, hay otros discos más antiguos por ejemplo, por aquí tengo uno de Thelonious Monk en vivo, Ujú, que, o sea, también es súper importante el arte,
pero la contraportada también es muy importante porque tiene mucha información que ya, por ejemplo, en Spotify no sabes quién está tocando el disco, ¿no? O sea, sabes que es Thelonious Monk, pero no sabes quién toca la batería o el bajo o el saxofón, ¿no? Mm, Entonces, se me hace muy interesante que, pues en los discos físicos tienes quien, hasta en los nuevos, ¿no? No tienen que ser de jazz, el productor o los músicos, los artistas visuales, etcétera. Y todavía me estaba acordando de este disco de Thelonious Monk, que tiene mucha información sobre cómo eran las presentaciones de Monk, ¿no? Por ejemplo, este disco era en vivo en un lugar de Nueva York y está interesante porque te dice un poco de todos los temas que están grabados en ese disco, ya han sido grabados en otros discos, solo hay un tema nuevo y también hay un tema o sea, todos los temas son con cuarteto, con ujú. saxofón, batería, contrabajo y piano. Y hay una rola que es solo piano, solo Thelonious Monk tocando. Y te lo ponen ahí en ese disco porque era parte de los sets. Así empezaban los sets, ¿no? Empezaba él tocando solo una pieza que normalmente no era una composición original, sino era como un estándar. Ujú. Entonces, bueno, está muy interesante como escuchar toda la historia del disco, de también cómo es pensado el disco con relación a las presentaciones en vivo en este caso, ¿no? Y es Claro. una información que, bueno, si lo escuchas en Spotify, pues aprecias la música y está padre, pero toda esta parte de la historia también se me hace que es súper interesante y que a menos que te pongas a investigar, la conoces, ¿no? Y aquí con un disco físico, pues la tienes ahí a la mano. Mientras lo estás escuchando, estás leyendo Ujú. pues sobre las composiciones, sobre el disco, sobre el artista. Entonces, pues, no sé, los formatos físicos están chidos. Sí, hasta inclusive como de las ideas que quiere expresar más allá de la música el artista, ¿no? Porque me acuerdo que hasta el disco físico, el arte del disco, el libro y todo este diseño también luego traía mensajes como, bueno, podía incluir diferentes tipos de mensajes, ¿no? Pero podría incluir también mensajes sociales, mensajes de ideología o algo así, algo que quisiera expresar el músico, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Me acuerdo mucho, nosotros, por ejemplo, copiamos esa parte en el primer disco de SAT. Me acuerdo que pusiéramos así como frases, ¿no? Como muy, este, me acuerdo una que decía: "Sí, el pueblo que no conoce su pasado es, este, como que no conoce su historia, como que repite lo mismo", algo así habíamos puesto en el disco, no me acuerdo, con Ya. una foto de una cabeza así de una cabeza olmeca. Y me Órale. acuerdo que, pues, esas ideas nosotros las tomábamos, pues, obviamente también de lo que veíamos como en los otros artes, ¿no? De otros discos. Entonces, pues, también como que volvían el mensaje un poco, pues, como que podías meter un nuevo mensaje ahí o remarcar, pues, el punto que querías también como expresar, en tu música, Claro. ¿no? Y ahora también tienes razón, también en la parte del arte del disco se pierde mucho, o sea, hasta hace pocos años creo que Spotify empezó a mostrar como las portadas de los discos, y depende mucho, pues, del device que uses, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tienes una Alexa que solo es una bocina, pues, no vas a ver el arte, ¿no? Pero, pues, ya si tienes la pantallita, pues, ya igual te muestra ahí un poquito como el arte del sencillo. Ujú. Pero también esta experiencia como digital te hace perder mucho como detalle, porque, pues, no estás viendo como la pantalla, ¿no? Normalmente, este, pues, pones la playlist, como dices, y ya, ¿no? Dejas que vaya corriendo ahí. Pues sí. Sí, sí tiene que ver siento con muchos aspectos el hecho de ponerte a escuchar música o el hecho de la experiencia, o sea, siento que hay diferentes experiencias, ¿no? Como, eh, pues una de sentarse a escuchar o Ujú. escuchar mientras vas en un trayecto hacia algún lugar, o si estás haciendo ejercicio, o si sales a una fiesta, o sea, como que todas las experiencias musicales, son diferentes, ¿no? En este caso yo siento que
la cuestión del vinilo, de los formatos físicos, pues tienen mucho que ver con la experiencia tal cual del escucha, ¿no? De ponerse Ujú. a escuchar. Y De hacerte consciente. pues sí, sí, de dedicarle un tiempo a eso específicamente, ¿no? Que siento que es algo que se ha perdido un poco con plataformas. Tú sientas que el sonido, porque también es una experiencia sonora, ¿no? Es como también esta parte es curiosa y un poco chistosa, ¿no? Porque obviamente la música evolucionó, por ejemplo, de los formatos de vinilo al cassette o al CD, y había como muchos efectos per se del sonido, ¿no? Como el hiss o así el sonido de la aguja raspando el disco, ¿no? Y todos estos Ujú, antes se consideraban como hasta incluso pues no deseables en el formato final, ¿no? Pero ahora sí, siento que retomando estas experiencias, más bien ya se volvieron parte justo de la experiencia, ¿no? Entonces ahora el que tú escuches así el sonido de la aguja raspando el vinil, y estás sentado y como, o sea, obviamente estamos hablando de que estos discos, digo, los puedes poner, ¿no? Como tú quieras, pero idealmente yo, no sé, me imagino yo personalmente, pues lo pondría y me sentaría y me estaría, no sé, tomando un café o algo así y me gustaría como ya hasta se me antojó ahorita así como escuchar el sonito de la aguja, estar echando sí, mi cafecito, ya sabes, nada más con la lamparita prendida y sí. solo chill, ¿no? Así totalmente. Sí, sí, yo siento que todo eso es parte de la experiencia del sentarse a escuchar. Y lo de, por ejemplo, el sonido de la aguja, pues sí puede ser deseable o no, porque, por ejemplo, estos discos nuevos, así de electrónica, o hace rato te estaba mostrando uno de Dua Lipa y uno de Billie Eilish. Entonces, esos Ujú, los pones y casi no se escucha ruido, o sea, se mm, escucha, sí se escucha muy diferente a Spotify, ¿no? O sea, como que siento que el sonido poco de la aguja es como algo nostálgico, ¿no? Es algo, sí, para nosotros es algo nostálgico, tal vez para personas más jóvenes, tal vez no lo es tanto, no, no sé cómo sea la experiencia. ujú, Yo siento que tiene algo de nostálgico, ¿no? Pero, por ejemplo, la calidad de estos discos también depende de tu aparato de sonido, ¿no? O sea, si tienes también una buena tornamesa, las tornamesas también puedes cambiar las agujas, ¿no? Entonces sí, hay agujas muy específicas. Dame un segundo. Tengo que conectar mi computadora. sí, 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 Pero dale, dale. Sí, o sea, creo que inclusive la pastilla es la que cambia, ¿no? Bueno, ahorita me contesté que con esto la computadora, pero la pastilla es la que cambia como para justamente silenciar el, pues se llama Hiss, ¿no? Bueno, me acuerdo que le decían Hiss, ahora no me acuerdo. sí, sí, no sé cómo se llame, pero sí, sí le decían así. Ajá. Mm, Pues también depende de los discos, ¿no? O sea, por ejemplo, también tengo unos discos que son muy viejitos y pues Ujú. ya tienen mucho polvo y mucho ruido Ah, sí. dentro de los surcos, ¿no? Entonces, aunque sea un buen aparato, esos discos que ya están un poco, pues usados y algunos dañados, pues obviamente tienen más ruido, que no es tan deseable, pero siento que todavía hay muchas cosas que se pueden rescatar de esos discos, ¿no? Entonces ya cuando estás concentrado en la música, como que ese ruido pasa a segundo plano, ¿no? Sí, Y en los discos nuevos, pues obviamente suenan limpio. muy limpios, ¿no? O sea, de repente puede haber como porque también son formatos delicados, ¿no? Sí, Entonces, pues suenan bastante bien, ¿no? No es como que todos suenen con ese hiss, ¿no? sí, sí, sí. Y te digo, cada equipo de sonido, pues tiene, desde tu tornamesa, desde la aguja que le puedes poner, o sea, puedes intercambiar. En algunos no se puede intercambiar, pero digamos las semiprofesionales o profesionales, puedes intercambiar agujas. Luego de ahí va a una mixer, de ahí va a un amplificador, del Ujú, amplificador va hacia tus bocinas. Entonces, sí. todos esos pasos, creo que, no sé si lo hablábamos el podcast pasado, que Ujú, todos los pasos, como por ejemplo de la grabación, pues también influyen, ¿no? O sea, que tengas un buen micrófono, un buen intérprete, un sí. buen instrumento, ¿no? Un buen ingeniero de audio, un ingeniero de mezcla, etcétera, ¿no? Entonces son como pasos que sí influyen, ¿no? El hecho de tener unas bocinas que no son muy buenas,
pues obviamente no vas a poder escuchar realmente todo el potencial de si tienes una buena tornamesa, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, igual con los discos, o sea, siento que es, por ejemplo, apenas acabo de rescatar, o bueno, mis papás me regalaron un CD player que ya no usaban, pero Ok. yo ya no tenía, o sea, por ejemplo, estas computadoras ya no tienen para insertar CDs, ¿no? De ningún Ujú, tipo. ujú, Entonces, ya no tengo ningún lugar donde escuchar CDs, y no tengo auto, y no tengo un estéreo, entonces tenía que a fuerzas conseguir un aparato específico para reproducir CDs, ¿no? ujú. Entonces, ayer se unió a la familia este CD player de Sony, que está súper chido. Es como esos módulos de antes, ¿no? Que el estéreo era, pues, un, un coquito era del CD Ah, player, ¿no? otro de cassette. Otro era de cassette, otro era la radio FM, Ujú. otro era el ecualizador, otro era el amplificador, y todos iban interconectados, y luego de ahí a las bocinas, ¿no? Sí. Entonces, está padre que sean así módulos, porque en este caso solo necesito el CD player, y ya del CD player conecto pues a mi interfaz y a las bocinas, etcétera, y Ujú. ya puedo escuchar discos aquí, ¿no? Pero también justo ayer estábamos probándolo y pusimos dos discos. Uno, pues relativamente nuevo, que es de Mark Ronson, el Version, y Ujú. este, pues suena bastante con una visión muy moderna, con estándares de que debe sonar fuerte la música. Sí. Y también pusimos uno de Marvin Gaye, que pues es un disco de los 80s, donde no importaba mucho eso, ¿no? O sea, donde realmente no estabas compitiendo porque tu canción se escuchara más fuerte en la Ujú. radio, ¿no? Ujú. Entonces, siento que a la hora de poner el CD de Marvin, cambió la experiencia totalmente porque también es otra época, ¿no? Entonces, hay más, hay más dinámica, ¿no? Hay un Ujú. rango dinámico muy amplio. Y supuestamente, pues el CD es como de los formatos donde hay más rango dinámico. Entonces Ok. es como de los mejores formatos para grabar, porque pues, Ujú. o sea, por ejemplo, en los discos clásicos es donde todavía hay mucho más rango dinámico, ¿no? O sea, los intérpretes clásicos o las orquestas van así desde casi nada de sonido hasta una masa enorme, ¿no? Una banda gigante sonando súper fuerte y súper épico. Sí. Y eso, ese rango dinámico, lo puedes eh, tener en Ujú. un CD player, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en Spotify o en servicios de streaming, no hay ese rango dinámico, ¿no? Y Ujú. muchas veces, bueno, también la calidad, obviamente, al ser stream, pierde mucha calidad. Ujú. Y, y también, pues hay cierta normalización de audio que, pues, hace que se pierdan cosas, ¿no? Que Sí. parece que, parece que no es nada, pero cuando ya te clavas a escuchar, pues Ujú. sí, la experiencia cambia, ¿no? Sí. Aunque, sí, o sea, aunque sea algo sutil, el hecho de experimentarlo o de sentirlo cambia de un formato a otro. Sí, sí, sí. Sí, porque en stream, pues, como que el formato compacta todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando transformábamos a MP3 los archivos de grabación, se compactaba, por así decirlo, no sé cómo explicarlo realmente, pero auditivamente como que todo se hacía así, ¿no? O sea, de ser o sea, como muchas notas, ¿no? Nosotros le metíamos que el órgano, que, no sé, muchos sonidos, tú le metías muchas, como que ya cuando se compactaba, como que todo se quedaba un poquito medio fusionado, no sé cómo explicarlo. Y yo me acuerdo cuando escuchaba, por ejemplo, los discos de mi papá de orquesta en vinil, o sea, podías escuchar hasta el maldito triángulo que estaba hasta atrás de la orquesta. No sé cómo rayos mecánicamente el surco como detectaba eso y lo hacía como más, pues no sé cómo decirlo, brillante tal vez, como que sonaba el pim.
¿no? Así, y tú dices, no, ¿cómo se escucha eso, no? Y también creo que depende mucho de las bocinas, como tú dices, ¿no? O sea, alguna vez, creo que esto lo hablamos hace años, de los audífonos, ¿te acuerdas? Ujú. Que dependía o sea, si tienes un buen audífono, tú tenías unos como de estos de conchita, muy buenos, que me digas, no mames, se escucha así hasta casi como suena la cuerda, ¿no? Cuando le están tocando, ¿no? Y o sea, hay audífonos que te los pones y no oyes ni madres, nada más es como que, pues ahí la canción y ya, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues todo eso influye, ¿no? En la experiencia. Y sí, sí me ha pasado que a veces, me acuerdo mucho de un viaje que hice a Chiapas, que llevé así, Ujú, no sé, mi iPod y unos audífonos de noise canceling. Entonces estaba así como en el hotel, yo solo escuchando mi música, o sea, en medio de la nada, ¿no? ujú, No había ruido en el exterior y además tenía mis audífonos de cancelación de ruido. Y me acuerdo que empecé a escuchar un montón de cosas que nunca había escuchado, ¿no? Es ujú. como wow, o sea, también el hecho de tener silencio alrededor influye para cómo escuchas, ¿no? O las cosas que percibes. Ujú. También, pues sí, de repente has escuchado el mismo disco muchas veces y en otros formatos vas descubriendo cosas, ¿no? Que no sonaban tan presentes. Entonces, a mí bueno, sí me ha pasado que no con el formato, pero sí con el medio de escucha, me cambia la percepción de una canción totalmente. O sea, puede haber una canción que no me guste tanto, pero ya cuando, por ejemplo, la oigo en audífono, eh, me gusta porque encuentro muchos de esos detalles como que digo, no mames, está chido, ya entendí este pedo, ¿no? Ya entendí por qué hicieron esto o esto, ¿no? Pero es que no había escuchado bien como este detalle, ¿no? De, pues algo bien tonto, ¿no? Como un efecto, un instrumento por debajo, simplemente hay un detalle. Y sí te cambia mucho la experiencia. Yo también, digo, no soy un experto en música, pero pues sí lo aprecias, ¿no? Cuando tienes, aparte de esos momentos de reflexión, y como que también te hacen como adentrarte, hacerte más inmersa la experiencia, ¿no? En esta cuestión de la música. Claro. Pues deberías, no sé, ahora que me mostraste tus viniles y que como dices la colección, no sé si has visto los marcos que pones en la pared que se pueden abrir, pero que puedes poner como el vinil como si fuera un cuadro. Ujú. Entonces es como una gavetita y metes tu vinil, lo cierras y parece un cuadro, pero ya lo quieres escuchar como que se abre, sacas tu vinil, lo pones y lo cierras otra vez. Está Sí, cool para está. como portadas muy chidas, ¿no? Ahorita que Sí, hablábamos del diseño, si tienes una portada de algún artista o una portada así que te llame mucho la atención o un clásico, ¿no? Así de los super vintage, pues puedes poner ahí tus cuadros que realmente pues son tus vinilos. Está bastante cool. Yo no había visto eso hasta hace como una semana, de hecho. órale. Sí, ¿Allá sí. en Philly? Sí, no, en Amazon. O sea, te los En venden por Amazon. Amazon. Ya. Luego te mando como una imagen, porque inclusive hasta se pueden mandar a hacer, yo digo. O sea, literal es una puerta, es como sí, como una puertita así, la cierras y no tiene mucha gracia. Entonces, Está chido, está luego te interesante. mando la imagen para que lo cheques y puede ser como una buena decoración para ahí tu sección con la tornamesa y con las bocinas. Puedes poner algo como de Sí, eso. totalmente. Sí, 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 está sí, muy está chido. bastante cool. Oye, y hablando de esto, bueno, ya nos quedó bueno, ya nos quedó muy claro a la gente que nos escucha que tu primer acercamiento al diseño pues fue a través de los discos físicos, ¿no? Y de empezar esto, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, este camino que te fue llevando a través del diseño también pasó como por la ropa. Lo quería tocar, aunque ya ahorita creo que no tendría mucho caso, pero si nos quieres platicar. Porque a mí me gustaba mucho como empezabas a encontrar como ese tema, ¿no? Tu tema artístico, ¿no? Y en la ropa yo me acuerdo que hacías como mensajes muy retro y muy como locales. Me acuerdo muchísimo de una playera que tenías, que si ahí viene Ujú, el cocodrilo y era más bien un taxi de los viejos de Ciudad de México de los 80s, que eran de los verdes, que tenían como unos triangulitos blancos, que les ujú. llamaban cocodrilos, ¿no? Entonces era Sí, como una referencia muy urbana, que eso también es lo que quiero que nos platiques, que eran como cosas muy de la ciudad, cosas muy urbanas, que tú metías como al diseño, ¿no? Y como que empezabas a hacer estos diseños como muy basados en eso.
Sí, justo como que esos diseños de esa época, creo que fue como influenciada por unos amigos que vivían en Ixtapa, tenían una tienda y querían Ujú. hacer como pues como una línea de playeras como en este estilo, ¿no? Como muy, como lo que decías, como muy de la ciudad y muy urbana y muy mexicana, pero retro. Y entonces fue un ejercicio interesante porque yo nunca me he sentido tan cercano como a ese tipo de arte urbano mexicano retro, Ok. que está chido, Ujú. pero siento por ejemplo, mis influencias visuales creo que tienen más que ver, y en esa época tenían más que ver como con el graffiti, más que Mm. con referencias mexicanas urbanas, Sí. que pues obviamente también en México hay muchísimo graffiti, hay muchísimos artistas de graffiti increíbles, pero no siento que tengan tanto que ver como con esta onda tan, pues sí, tan urbana, retro, rockera, así como, no sé, me imagino Sí. como que esas playeras muy cercanas como a Café Tacuba o Maldita Vecindad Ujú. o algo así. Y siento que o al menos lo que me llama más la atención a mí de, de de lo visual mexicano, pues es como el uso del color y el uso también de transformar toda una narrativa visual que podría parecer, por ejemplo, que podrías tomar elementos como prehispánicos, Ujú. pero hacerlo como futurista, ¿no? O como integrarlo como con algo más industrial y graffiti. Y también siento que es algo muy complicado, ¿no? Porque también dentro de México, pues hay como muchas corrientes y hay muchos artistas muy importantes, tanto urbanos, ¿no? Como de graffiti, como muralistas, como pintores, o sea, como que hay mucha gente que tiene o como que ha dado un sello de lo que es como el arte visual mexicano, Ujú. que sería muy difícil como describir algo, mm, como describirlo en un conjunto todo, ¿sabes? O sea, Sí. siento que son como varias ramas. Entonces, siento que ese fue como un ejercicio como de exploración en una rama muy específica. Ujú. Y y, y no sé, o sea, sí siento que me costó mucho trabajo porque no era algo que entendiera yo tan, tan a profundidad, Sí. porque pues nosotros no, o sea, no crecimos en una vecindad, ni crecimos en la Ciudad de México, Ujú. ¿no? Crecimos en una colonia, en Querétaro, y aunque sí había muchos elementos de cultura mexicana, ¿no? Ujú. También había muchos elementos que ya vienen de fuera, ¿no? Y principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y estábamos influenciados también por el rock y por Sí. hip hop y por MTV y cosas así. Entonces, siento que sí el hecho de tener una experiencia, de vivir una experiencia, puede hacer que eso salga como en tu arte o en algo visual, ¿no? Y en Ujú. ese caso yo siento que estaba un poco lejano a esa realidad que trataba de plasmar en ese Sí. entonces, ¿no? Siento que me costó. Y por ejemplo, lo de el diseño en los discos, pues yo siento que eso sí ha sido más parte de mí, ¿no? Siempre me ha gustado mucho comprar discos, de todo tipo de discos, ¿no? O sea, Ujú. de rock, de jazz, de etcétera, de electrónica, hip hop, pop, ahora, ¿no? Ujú. Este, y siento que como que como que eso, o sea, por ejemplo, yo ponerme a hacer portadas de los discos, siento que tengo una conexión directa con eso, ¿no? Ujú. Con, con lo que quiero expresar, porque es como que me imagino también parte de la experiencia de las personas, de cómo escuchan la música. Ujú. Entonces, no sé, está interesante que me comentaras de esas playeras, porque Ujú. también, por ejemplo, las playeras no es un formato que yo
que fuera como muy intuitivo para mí, ¿no? Sino como que era algo que requería cierta búsqueda. Y todavía así, con algunas bandas que de repente hago merch para alguna cosa, siento que no me acaba de convencer. Es como algo un poco más lejano a mi experiencia. Ujú. Entonces, siento que también, o sea, hay gente que se clava en diseño para playeras y lo hacen bien chido. De hecho, tengo por ahí un libro que es puro diseño de playeras, ¿no? Entonces, Ujú. un libro especializado en diseño de playeras. También, pues eso te habla de que hay gente que le gusta mucho también la experiencia de ese diseño, pero yo estoy más enfocado en otras cosas, ¿no? Siento que Sí. sí tiene que ver con tu experiencia al final. Sí, yo me acordaba mucho porque, pues, era de tus primeras experiencias realmente diseñando o explorando esta parte como del diseño, ¿no? Creo que lo hablábamos el podcast pasado. Una parte importante fue como cuando teníamos estas bandas de adolescentes, como que tú te encargabas también un poco ahí del arte, dependiendo de la banda, pero te encargabas como de darle esta parte visual. Y luego también empezabas a explorar como estos otros caminos, ¿no? Del diseño, ¿no? La parte de las playeras, la parte de los pósters. Así me acuerdo que haces como tus pósters o tus cuadros. Inclusive en la parte del graffiti, por ahí tu cuarto sufrió de eso. Ajá. Entonces, pues empezábamos como a experimentar esa parte, pues visual, más, pues tú en lo que te dedicabas, ¿no? En ese sentido, yo nada más conozco que te gustaba, sí sabía que te gustaba mucho como esta influencia del graffiti. Así claramente el único que tengo así en la mente es Kit Haring, que era como el que más tengo como referencia, porque de hecho me hiciste una playera de Kit Haring, Sí. que todavía por ahí está. Y, pero, por ejemplo, yo no supe de otras influencias que tú hayas tenido como para empezar a encontrar esa línea o ese diseño, esa voz tuya, que ahora, pues, está, pues, bastante bien definida, ¿no? O sea, si ahorita entramos a tu Instagram, que invitamos a la gente que lo haga, o ven los diseños de sencillos de tu música o de la música con tus bandas, pues, el claramente ya encontraste esa voz, ¿no? Pero, pues, ¿qué hubo detrás de eso, no? ¿Qué otras influencias tuviste? Siento, siento que ha ido cambiando mucho, ¿no? O sea, sí siento que, por ejemplo, estos artistas como de graffiti slash arte pop, como Kid Ujú. Haring o Basquiat, como Sí. que eran como artistas que me gustaba mucho ver, ¿no? Y que siento que, por ejemplo, en su momento como que, pues sí, obviamente fueron muy populares, y ahora como que muchas marcas están retomándolos, ¿no? Como que Ujú. ahora ya es casi parte de una estética visual de alguna marca, ¿no? Sí. O así como hacen, no sé, playeras de Bob Esponja, hacen playeras de Kid Haring, ¿no? Ujú. Entonces, siento que ahora, pues, obviamente como son de los más importantes, pues están ahí muy expuestos, ¿no? Y creo que fueron como de los primeros que me empezaron a gustar mucho, pero pues hay varios artistas también aquí mexicanos que siento que tienen como esa conexión del graffiti y del arte, Ujú. como Smith, hay un chavo que se llama Smith que hace cosas increíbles, este, pues hay otros artistas también que se llama Saner, hay otro Seher, hay varios que tienen como esta onda, así como graffiti, arte, son de los que me acuerdo ahorita, ¿no? Ujú. Y como graffiti, arte, diseño, ¿no? Porque también, por ejemplo, este Smith es uno de los que hizo esta tienda de ropa que se llama Tony Delfino, que también es como Mm. arte, bueno, más bien como ropa urbana, pero moderna, Ujú. con, con muy enfocada en el diseño y en el graffiti y en el arte también. Entonces, Ujú. como que siento
que ya hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y que está como en esta parte moderna, ¿no? Como, y que tiene también una voz propia. Ujú, Siento que ellos me han influenciado mucho. Y también hay un artista sudafricano que se llama Ian Jepson, que me encanta, o sea, me encanta cómo él hace más carteles ujú, y me encanta como su uso del color y su uso como de la luz y sombra. Y luego veo así como los procesos de sus carteles y se me hace increíble cómo desde que tiene una pequeña idea de cómo quiere que, que esté como la composición, se va transformando en un cartel así increíble, ¿no? Entonces, creo que, pues creo que ellos han sido como los principales en cuestión de como yo ir encontrando como un camino hacia donde me quiero dedicar, ujú. pero siento que también va muy de la mano como de todas las cosas que están alrededor, ¿no? Porque también esos artistas, por ejemplo, veo las primeras ilustraciones que hacía Smith y son muy diferentes a las que hace ahora, ¿no? O Claro. también las aplicaciones, ¿no? Antes hacía mucho serigrafía y ahora también hace mucho pintura y otro tipo de medios, ¿no? Ujú, Que también, aunque ves claramente su identidad, son estilos un poco diferentes, ¿no? Es como una evolución. Siento que también yo he estado muy influenciado como por lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces como que poco a poco voy cambiando. Por ejemplo, hace unos años usaba mucho como collage, ¿no? Entonces el medio que me gustaba más era como el uso del collage y, y collage digital, ¿no? Como para crear composiciones nuevas y, y como que experimenté mucho con eso y con tipografías. Y ujú. ahora estoy experimentando mucho con color y textura y degradados, que también está como muy de moda ahora, ¿no? O sea, como por ejemplo con eh, caricaturas como The Midnight Gospel, como que esa estética así me llama muchísimo el uso del color y de las texturas y formas, como que me encanta, ¿no? También me gusta mucho pues la animación y la caricatura, entonces también creo que siento que poco a poco lo he ido como incluyendo dentro de, supongo que mi estilo, si se le puede llamar así. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, creo que eso es como de lo que más me ha llevado hacia cierto camino, ¿no? Que siento que todavía está como en formación porque no le he dedicado tanto tiempo como el tiempo que le he dedicado a la música, ¿no? Pero sí lo he hecho por muchos años como para ver un desarrollo. Sí, sí. En ese sentido, ¿tú cómo sientes esta búsqueda de la voz como diseñadora, tu búsqueda de tu voz como músico? ¿Sí ha sido muy diferente el camino que ha tomado una de la otra, independientemente del tiempo que le hayas dedicado? ¿O sientes que son procesos muy similares, como el hecho de encontrar tu propia, pues, tu propio sello en ambos mundos, ¿no? Ambos mundos son artísticos, entonces, ¿cómo qué ha sido esa diferencia? Siento que son parecidos porque como que empiezas con las ganas de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, como que te agarra la inspiración y te pones a dibujar, quieres dibujar algo increíble, ¿no? O Ujú, quieres tocar algo increíble o componer algo, ¿no? ujú, Eh, y, y en los dos, pues obviamente te vas dando cuenta que tienes limitaciones, ¿no? Que no sabes ciertos aspectos teóricos de lo musical o de lo visual y que te pueden ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, el tener entendimiento de perspectivas te ayuda, ¿no? El tener entendimiento de teoría del color te ayuda. ujú, En la música, pues tener entendimiento pues de teoría musical te ayuda, ¿no? Tener entrenamiento auditivo te ayuda. Entonces, son cosas que tienes que ir cultivando. Entonces, sí tienes que ir como, siento que en ambas, pues labrando un camino y ujú, buscando referencias también. Siempre he sentido que tu voz o tu criterio
lo vas formando de, pues, consumir mucho de lo que quieres hacer. Entonces, escuchar mucha música para decir, esto me gusta, esto no me gusta tanto, o por qué me gusta esto, y como tratar de diseccionarlo, ¿no? También en el dibujo, o sea, como, ¿por qué esta estética me gusta y esta no tanto, ¿no? ¿Por qué este uso de color me gusta o por qué estas formas me gustan? Entonces, siento que es igual una misma búsqueda. Ujú. Para mí, bueno, no una misma búsqueda, pero los Un dos son, camino similar. los dos son una búsqueda, ¿no? Ujú. Y para mí ha sido muy diferente porque pues yo estudié música desde chico, ¿no? O sea, tuve una maestra de piano desde los 6 años, mi papá es músico también, entré a la escuela de música, entonces como que siempre ha habido como una formación académica, por así decirlo. Y siento que a veces esas formaciones académicas te pueden confundir más de lo que te ayudan, ¿no? Porque siento que hay muchos caminos para llegar a una meta, a un conocimiento. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho fue como tratar de, a pesar de que tengo esta formación académica, como que yo también me fui resolviendo muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de instrumento nunca tuve un maestro de bajo eléctrico. Entonces, como que yo fui tratando de resolver ciertos problemas que yo encontraba. Y lo mismo en el dibujo, ¿no? Pero siento que al tener una formación académica, como que tengo una idea más específica como de qué es lo que tengo que trabajar y Ujú. y hacia dónde debo de ir, ¿no? Y siento que hay muchos, o sea, es algo complicado porque siento que mucha gente si no tiene esa educación llega hasta cierto límite, ¿no? No, no todos tienen la capacidad como de tener como ¿cómo se dice? Como ir encontrando uno mismo ese Ujú. conocimiento, ¿no? Irse enseñando. Sí. Este, y entonces también siento que esa visión académica te puede encajonar en una visión, ¿no? Específica, como de decir esto es lo que tienes que hacer y lo demás está mal. Y siento que eso es como muy peligroso porque mucha gente que tiene mucho talento o que tiene claramente una visión que tiene pues sí, una voz propia, Ujú. puede academizarse y puede caer en lo mismo de todos los músicos que salen de la escuela sonando igual, ¿no? Y en Mm. lugar de encontrar una voz propia, sale siendo igual a todos los demás, ¿no? Porque tienes una visión limitada. Ujú. Y siento que para mí o sea, siento que yo he tenido que luchar con ciertas barreras como que están ahí por esa cuestión académica. Ujú. Eh, Tampoco siento que he estado tanto dentro de esa academia, pero siento que muchas cosas no me hicieron tan bien como deberían haberlo hecho, ¿no? Ujú. Entonces, en la cuestión del diseño y el dibujo, como que me permito no saber, ¿no? O sea, es como no me importa si esto se tiene que hacer de una manera o de la otra. Yo estoy buscando como llegar hacia un objetivo Ujú. y tal vez me voy a tardar más tiempo en llegar a ese objetivo, pero no quiero como tener una visión de que este es el camino o tienes que hacer esto o antes de ponerte a dibujar en el iPad tienes que dibujar en papel o no sé qué podría. Entonces, Sí. sí siento que ha sido como una formación más autodidacta. Ujú. Eh, a pesar de que también en la prepa pues tuve muchas materias que me ayudaron como teoría del color y composición y dibujo geométrico, pero son cosas que como que tomé de referencia y que están ahí, pero están como muy, muy atrás, ¿no? Como que no me pongo a pensar en esto tiene que ser perfecto en cuestión de teoría o en cuestión de composición, sino que me dejo llevar más por la intuición, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido ha sido muy, muy diferente, ¿no? Como que las dos son búsquedas, pero Ujú. con diferente grado de presión tal vez, porque
la música también trato de verla un poco así, ¿no? Como que trato de olvidarme como de esas reglas que muchas veces te pueden ayudar si tienes un objetivo, pero si no sabes claramente el objetivo, tal vez te pueden confundir, ¿no? Es Ujú. algo muy complejo. Entonces Sí, también trato como de repente ser como más intuitivo en ambas. Me gusta como esa intuición y mm, esas ganas de expresar algo, ¿no? Aunque no sean una expresión perfecta ujú. o muy teórica o muy estilizada, me gusta eh, eso, el expresar algo. Entonces, como que a veces se me olvida que es como lo esencial para mí. Sí. Sí, como dices, es mucho la manera de los caminos de aprendizaje, ¿no? Al final, tienes un objetivo, ¿no? De hacerlo bien o de llegar a un punto o de llegar a un estándar que tú quieres, que tú buscas a encontrar tu propio diseño y decir, esto sí es o esta música es lo que quiero expresar, ¿no? Y en ese sentido, pues son las maneras diferentes de cada quien de aprender, ¿no? Y sí entiendo, a veces también el camino autodidacta luego es el camino más duro, porque tienes para llegar como al mismo lado, como que das muchos topes, ¿no? Pero al final también esos topes te van como dando la experiencia y y otras herramientas, tanto mentales como tal vez hasta de técnica, que después entiendes más a profundidad que si tal vez hubieras tenido el libro con la respuesta inmediata, ¿no? Entonces te Ujú, hubieras perdido como de toda esa experiencia de decir esto es por esto y de como desentrañar como todo, ¿no? Sí lleva más tiempo lo que tú dices, pero al final la experiencia de aprendizaje hasta puede ser un poco más como analítica que como de así se hace porque así se hace, ¿no? Se tiene que hacer ujú. así porque así, ¿no? Porque después de un do va un mi y se chingó, Sí, ¿no? ¿Sí me explico? sí, Eh, en esa cuestión a mí me gustaría preguntar, porque obviamente el camino del artista para encontrar esta voz es muy largo, ¿no? Y es como tú dices, y nunca acaba. Yo siento que para la gente que se dedica a esto, es una constante sumatoria de experiencias, ¿no? O sea, el artista que eres hoy no vas a ser el artista que vas a ser en un año, ¿no? Normalmente vas a ir sumando experiencias y esas se van a ir también expresando en lo que tú estás haciendo, ¿no? En tu música o en el arte. claro. ¿Cómo ha sido de difícil poner esa voz en otros artistas, no? Porque ahorita lo que comentabas era de que, bueno, lo que platicábamos era que diseñabas para otros artistas que te contactan, que les gusta, pues, lo que haces, les gusta, pues, tu diseño, ¿no? Y te dicen: "A ver, quiero que tú me hagas el arte de mi sencillo, el arte de mi disco", ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, entonces, de poner tu voz, pero también como, pues, supongo incluyes la voz del artista, ¿no? Es como, no sé, como ponerle voz a lo que él quiere hacer, pero con tu propio estilo. Sí, No sabría decirlo. sí, sí, totalmente. Siento que es así. Eh, y siento que es algo complejo, que es algo también como de experiencia, que obviamente eso no lo vas a encontrar en la escuela, ¿no? En los libros. Y es, creo que algo que te da el hecho de trabajar con mucha gente distinta y, y el hecho de también, pues sí, de tener muchas experiencias buenas y malas, ¿no? Ujú, Porque no siempre son trabajos tan gratos, aunque, aunque los tomas y dices, qué padre que voy a hacer esto, y de mm, repente ya a la hora de la hora no está tan, tan padre, ¿no? Como que vas encontrando qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Siento que al inicio, tanto como músico como diseñador, trataba de ser como muy, este, flexible, ¿no? Como que si alguien me quiere, si, para un trabajo muy específico, ujú, yo decía, bueno, pues voy a tratar de hacerlo, ¿no? Aunque no sea como mi visión. Entonces, muchas veces cuando comprometes tu visión o tu estilo, vas a pasarla mal, ¿no? No es que no lo puedas hacer, tal vez a veces no lo claro, puedes hacer, ¿no? A veces está bien reconocer, decir, ¿sabes qué? Yo no sé tocar salsa, o sea, no me pongas a tocar salsa. Si quieres tocar otro tipo de música, pues va, ¿no? Con gusto, ujú. ¿no?
Y lo mismo en el diseño, ¿no? O sea, trato de no tomar trabajos que sé que no puedo hacer o que no me van a hacer felices, ¿no? Entonces, estoy tratando como de tener una identidad clara, como para que la gente vea, o sea, puede ver mis portadas y dice, ah, ok, es esto, ¿lo quieres para tu proyecto? ¿Crees que puede funcionar? Y si sí, yo te voy a proponer algo que creo que va con tu proyecto, ¿no? Si es que también tu proyecto me interesa, ¿no? Claro. Entonces, es como ir encontrando qué proyectos, con qué proyectos puedes trabajar o con qué proyectos puedes, a qué proyectos puedes aportar algo. Siento que es muy importante pensarlo así, ¿no? Como, ¿puedo aportar algo o no puedo aportar algo? Entonces, si puedes aportar algo, también tratar de dejarle claro a la otra persona que tú vas a aportar tu visión y puedes ser flexible. O sea, sí siento que hay que ser flexibles hasta cierto punto, pero no comprometer tu visión o no comprometer todo tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, siento que es una cosa de experiencias y de ir viendo cómo, pues sí, cómo te va funcionando, ¿no? Entonces, Sí. creo que cada vez lo puedo hacer un poco más, naturalmente, pero Ujú. sí me ha costado, ¿no? Sí, a veces, me he tenido que pelear con personas porque me quieren hacer cosas o sea, me quieren hacer cosas Ujú. que no quiero hacer, ¿no? Sí. Entonces, sí, es complicado, pero sí puede lograr, siento, con Es una, como, ajá, perdón. sí, 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 No, o sea, tratando de tener una identidad clara, ¿no? Que también eso pues va cambiando, ¿no? Pero justo eso, tener un poco de flexibilidad, pero no comprometer tu estilo, tu trabajo, tu visión. sí, sí es duro porque es como trabajar para dos cabezas diferentes, ¿no? O sea, para la tuya misma de no traicionar como tu estilo, tu visión, tu finalmente lo decía y lo hablaba, por ejemplo, con mi hermano en el episodio de pintura ahí con él. O sea, si el artista no siente esa conexión con su obra, pues, o sea, totalmente estás diciendo: "¿Qué estoy haciendo con esto?", ¿no? Entonces, tú tienes esa parte como emocional linkeada a tu arte, pero aparte también le estás dando voz a y representación a otro artista, ¿no? Entonces, Ujú. sí, te lo quería preguntar porque justamente cuando pensé en esto, se me hacía como muy complicado entender, porque también ahí hay como, bueno, esto no se va a meter en un pedo aquí, pero porque también supongo que hay una cuestión como de ego artístico entre las 2 partes, ¿no? O sea, no es como hacer un diseño para un, no sé, o sea, para una papelería, güey, ¿no? Claro. Porque ahí, pues, un logo y contratas a alguien y también ahí hay pedos, ¿no? De que no me gusta esto y esto y esto, y el dueño, y lo hablaba con Capri, puede cambiar el diseño, ¿no? Y te puede como decir: "No, no me sirve", ¿no? Pero no sé, aquí como que ahí es un branding, ¿no? Y aquí, aunque el músico es branding, pero también como él como artista, pues, tiene como cierta, tal vez, idea de su representación, ¿no? No sé. Sí, o a veces no. O sea, también te vas dando cuenta ¿Sí? con la experiencia Mm, o sea, por ejemplo, hablas con un cliente sí. y, y a veces te dicen es como, no tengo idea de qué quiero, ¿no? Así Okey. como tú propon algo y así tú, mira, aquí está la música, escúchala y proponme algo, ¿no? Mm, Y por lo general, pues está padre trabajar así porque ellos son muy abiertos, ¿no? O sea, como que no hay nada de expectativa. Entonces, cuando llegas con algo es como, wow, o sea, te sorprende porque no tienes una expectativa, ¿no? sí. Y hay gente que tiene una idea muy específica en la mente, ¿no? Mm, Que dice, quiero que uses estos colores y quiero que tenga una forma así y que esta forma esté volteando hacia allá porque tal, ¿no? ujú. Entonces, Pero con tu estilo, y tú así de pues sí, o sea, a veces sí es posible, mm, depende.
hay gente que cree que sabe lo que quiere y tiene como muchas ideas así como de, es que quiero que sea épico y que tenga muchos elementos, pero quiero que sea minimalista y quiero que sea muy elegante, pero quiero que sea, ¿sabes? O sea, como muchas cosas que realmente no van dentro de un mismo concepto. Ujú. Entonces, siento que ahí es cuando hay un problema, ¿no? Es como, creo que sí, lo importante es hacerle saber a esa persona que lo que está pensando no va a funcionar, ¿no? Es como, Mm. mira, o sea, ¿quieres que tenga muchos elementos o quieres que sea minimalista, ¿no? ¿Quieres que tenga muchos elementos o quieres que sea elegante o quieres que sea, ¿sabes? Entonces, Ah. eh, siento que entre más experiencias tienes con gente, más puedes leer a la gente que tiene algo claro Ujú. en su mente, o la gente que está dispuesta a que le propongas algo, o la Ujú. gente que no tiene idea de lo que quiere, ¿no? Entonces, Sí. por lo general, con la gente que no tiene idea de lo que quiere, es con la que más batallas, ¿no? Porque le Mm. muestras y es como, no, no, es que yo me imagino algo más así como, entonces tratas de Mm. hacerlo diferente y es como, no, no, esto tampoco es, ¿no? Siento que puede ser parecido en el diseño de un branding, de un logo, ¿no? Sí. Siento que es lo mismo, ¿no? Tiene mucho que ver, también es muy subjetivo, ¿no? Tú puedes hacer algo que te parece hermoso y apropiado para un proyecto Mm. y el cliente puede decir, no, esto no me sirve, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Entonces, y luego al revés, a veces, no sé, a veces yo doy algunas opciones y la opción que más me gusta es como la que rechazan y la opción que digo, esto no me Convence del emociona todo. tanto, Mm. dicen esto, así, esto es perfecto, esto es justo lo que quería, ¿no? Entonces es como, bueno, ok, o sea, también está, está bueno tener esa claridad de que todo este arte es subjetivo, ¿no? Tanto lo musical como lo visual, Ujú. que a veces va a congeniar muy bien con ciertas personas y a veces no. Y tiene que ver con el gusto, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta la música electrónica y por qué te disgusta tal, ¿no? Ok. Estilo? ¿Y por qué a las otras personas les gusta mucho ese estilo y no les gusta otro, ¿no? Otro. Entonces, es muy subjetivo, Ah. pero creo que con la experiencia ese es el punto, ¿no? Mm. Como que se va ganando poco a poco, este, esas herramientas para saber con quién trabajar y con quién no, y qué tanto aportar y qué tanto ser flexibles. Sí. Sí, diría la gente del siglo XX para gustos colores. Así es. Así es. Ya para cerrar el podcast, me gustaría entrar como a esta onda también de, bueno, tú como artista, pues visual, y que diseñas, como dices, digitalmente de la mayoría de lo que haces. ¿Cómo ves esta onda de las herramientas digitales, las nuevas herramientas digitales, las plataformas de exposición? Esta onda ahora de los NFTs que se volvió como súper viral, ¿no? Así de que casi, pues así de que de que mucha gente, inclusive que tiene como, pues, renombre en diseño, haciendo diseños, hasta se metió a esa onda, ¿no? De hacer NFTs, pero esa y yo, o sea, yo que no sé hacer ni un palito en una tablet, también con un amigo me metí a hacer NFTs para el mundial y los puse ahí, ¿no? Entonces, como que en todo este mar de diseños, de imágenes y de como toda esta facilidad también, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves todo ahora? Digo, ya perdieron ahora creo que un poco de potencia estos los NFTs, pero ¿cómo ves más este mundo digital, ¿no? Estas herramientas, estas plataformas, estas nuevas maneras como de llevar el arte? Bueno, pienso en dos cosas. Primero pienso como en algunas herramientas digitales, como por ejemplo el iPad para crear cosas en el iPad o en Photoshop. Siento que también para O tampoco es que Canvas o esté, así, ¿no? sí, Que, tampoco es que esté al alcance de todos, bueno, pero, ajá. pero sí es, o sea, por ejemplo, yo que
puedo pagar un iPad y un Apple Pencil, tengo como ese privilegio de tener esa herramienta donde a la vez, o sea, puedo hacer innumerables cosas, ¿no? No es como un gasto constante de materiales que te podría salir mucho, muy caro, ¿no? Entonces, Sí. el hecho de tener un iPad, puedes hacer un montón de cosas diferentes, ¿no? Hay en este programa que se llama Procreate, puedes hacer cosas que pueden ser a lápiz o pluma o entintado o color o o manejo de fotos o no sé, así, o pinturas, acuarelas, como que puedes hacer como un montón de cosas con terminados diferentes y eso está bien chido, ¿no? Como tener una, una herramienta con la que tienes pues posibilidades casi que infinitas, ¿no? Entonces ahora la mayoría de los diseñadores usan Procreate y cada uno hace cosas súper distintas, ¿no? Lo puedes usar de muchas maneras distintas. En la música igual, pues ya, o sea, tener también es, te digo, es cosa de tener un privilegio, ¿no? De tener el privilegio de tener una compu, pero Sí. ya teniendo una compu, pues tienes, que GarageBand o hay muchos, programas de audio donde puedes empezar a hacer música y también todo tipo de música. Entonces, como que hay menos limitaciones, ¿no? Ya no es como que tengo que ir a un estudio, tengo que conseguir músicos, sino que ya tú en tu compu puedes hacer música, ¿no? Ujú. Ya depende de tu talento, de muchas cosas, del hecho de que crees algo chido, ¿no? También en Ujú. el diseño, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que está padre que está más al alcance está un poco más al alcance de todos, no al alcance de todos, como te digo. Ujú. Mm, y lo mismo con Spotify, ¿no? O sea, si puedes pagar Spotify, o bueno, también ahí lo puedes hacer gratis, ¿no? En Sí. YouTube, etcétera. Puedes buscar así todo, está todo ahí, ¿no? Todos los géneros, toda la música, pero también siento que, o sea, de que hay tanto, también se va perdiendo lo esencial, ¿no? O sea, como que ya escuchar un disco así que es maravilloso y legendario y tal vez era difícil de conseguir, ya el hecho de tenerlo a un clic, no tienes la misma apreciación por él que si lo estuviste buscando meses y al momento así de que lo encontraste físico, es como llegar a tu casa y ponerte a escucharlo, ¿no? Ujú. Entonces, también el hecho de esa experiencia de poder ir y buscar los discos y luego ir a tu casa y escucharlos, también le da cierto valor, ¿no? Entonces siento que puede ser un poco parecido con NFTs, o sea, como que para mí, así a mí no me emocionan tanto, ¿no? Sí. Como también siento que es especulación y siento que también Spotify pues no es como que tengas, o sea, puedes guardar lo que te gusta en tu biblioteca, pero no es Ujú. como que tengas esa música, ¿no? Sí. Si en algún Sí, momento sí, sí. así desaparece Spotify, desaparece Pues, todas tus playlists, todo, ¿no? Es como, ujú. y NFTs igual, ¿no? Y bueno, el banco igual, ¿no? O sea, son como especulaciones en las que creamos nuestro mundo, Ujú. pero no sé, a mí no me emocionan tanto, o sea, como el hecho de ser de ser propietario de O una, creador. sí, Ujú. de una cadena digital ¿no? Ujú. este, que significa que eres propietario de tal obra, no sé, como que no Sí. siento Sí, que sí, es sí, mucha sí, sí. especulación y no me emociona, pero supongo que hay gente que está más en ese mundo y también que lo ve como una inversión, que tal vez yo debería estar pensando en esas inversiones, Mm. porque como que hacia allá va, es como una tendencia, ¿no? Que hacia allá va como la Sí. economía y la especulación de todo este dinero, ¿no? Que puedes tener, pero al final es especulación y no es nada real.
¿no? Ujú. Entonces, Sí. a mí personalmente no me emociona tanto. Tal vez en algún momento cambiaré de parecer, pero pues sí, no sé, siento que es más como el negocio de querer venderte algo que no existe Ujú. que el hecho de realmente ser un proyecto artístico, ¿no? Sí. Entonces, también como que ahí tengo un conflicto con eso. Y con, sí, o sea, es como una visión artística o Ujú. estética, ¿no? O sea, como que para mí es más valiosa una experiencia que, el, que el ser, eh, que el que tengas alguna cosa ahí, ¿no? Ser Sí. propietario de algo, no sé. Ujú. Sí, creo que le dan como mucha importancia a esa parte del sentido de exclusividad, ¿no? Como que esa es la experiencia que te venden. Finalmente, los comercios y todo esto, y lo platicábamos en otros podcasts, es como la parte de la experiencia. O sea, ya todo el mundo lo que vende es como estas sensaciones, ¿no? Más que el producto per se. Eh, sí, o sea, yo pienso un poco igual. Obviamente los NFTs pues hablan mucho del potencial que pueden tener, ¿no? Como ya cuando venga el metaverso y todas esas cosas, pues como de que el NFT es como la punta del iceberg de, por ejemplo, diseñar tu propia línea de ropa en el metaverso, ¿no? Que sea exclusiva y vender como esa ropa para tu avatar como un NFT, ¿no? Que es como las pero como dices, es una apuesta a ciegas, como puede pasar, como no puede pasar, ¿no? Tiene sus ventajas, claro. Por ejemplo, yo ahora que hicimos los NFTs con Tomás, pues es una apuesta a ciegas porque en realidad a nosotros no nos costó nada, ¿sabes? Ujú. Me costó a mí diversión de aprender a reaprender a usar Photoshop así en 2 días para hacer un monito X. Y a Tomás le sirvió para aprender a hacer códigos para justo, y esto creo que es lo que más como que a los artistas no les va a gustar nada, pues es que con un código realmente te mezcla los elementos, ¿no? O sea, y va creando pues estos NFTs y por eso son únicos, ¿no? Porque con un algoritmo de computadora lo único que haces es decir, combíname todas estas capas en diferente orden random y si se repite, bórrala y si no se repite, hazme otra y ya, ¿no? Y te puedes dejar la compu trabajando ahí y al día siguiente tener 2000 diferentes NFTs, ¿no? Mezclando Ujú. solamente capas, ¿no? También, pues obviamente tiene su chiste porque hay cosas muy chidas en NFT que dices, wow, ok, ¿no? Tienes como que tener este pensamiento en capas, como para decir, si pongo esta capa, esta capa, esta capa, esta capa, voy a tener como cierto resultado, ¿no? Aunque esté siendo manejado aleatoriamente por una computadora, ¿no? Sí. Pero creo que se cierra el círculo, ¿no? De la conversación y la plática, porque volvemos un poquito como a lo que empezamos platicando de los discos físicos, ¿no? Es como ahora en este mar de tanto, ¿no? De música, de diseños, de todo eso te vas perdiendo, ¿no? Y siempre eh, eres más consciente o tienes este disfrute diferente cuando tienes como lo que decíamos al principio, ¿no? Como poniéndolo en la, pues no sé, metáfora del disco, pues como tener tu disco físico, ponerlo y hacerte consciente de el arte, tanto de la música como del arte, pues de tu disco, ¿no? El arte de la portada, y del libro y todo esto. Sí, sí, pues sí, es también sí, pues sí, siento que es algo subjetivo, ¿no? Es también la Sí, experiencia de cada uno. O sea, a mí me gusta la experiencia de lo físico, pero supongo que hay gente que está en en otra experiencia de vida y que para ellos hace más sentido, pues, NFTs o sí. no sé. O la parte digital. Ujú. Pues sí, así es. Como dijimos hace rato, la gente del siglo XX diría para gustos colores. Y a nosotros no nos Así gusta es. perdernos mucho en tanto mar de información, tal vez. A veces es bueno, a veces es bueno, a veces es bueno. Pues sí, tiene Pues sus alguna, ventajas y desventajas. sí, sí, también vas adquiriendo como otras ideas, ¿no? Vas como, todo es una sumatoria de cosas, ¿no? Al final.
Algunas redes sociales, proyectos que vengan, ¿dónde te podemos encontrar como músico, como artista visual? Porque creo que el pasado nada más dimos redes de música, pero no sé si tienes redes como para el diseño. Sí, sí tengo también una cuenta de Instagram que es @SVHEN_ Sven_ Ahí me la y mandas. sí, Ajá. y mis redes de música es Ben García Bass. Ben García BASS. Justo te los voy a enviar. Perfecto. Van a estar en Spotify. Está saliendo en pantalla, creo. Y ahí está, perfectísimo, la tecnología. En Spotify, lo de música, supongo que habrá alguna otra plataforma de música donde estés, o no, Pues sí, mejor es como común Spotify. todos los servicios de streaming, o sea, en Apple Music, en YouTube, no sé, creo que está Amazon Music, Ok, todos esos, todos ahí como estás. Benjamín García. Perfecto. Bueno, ¿algún proyecto? Nada, ahorita todo tranquilo. Pues sí, por ahora todo tranquilo. O sea, hay varios proyectos con los que estoy colaborando, pero justo me gustaría como este año tratar de hacer algo propio, porque así mi último y primer disco salió en 2018. Entonces Ok. quisiera como tener música nueva y me gustaría en algún momento también conectarlo con lo visual, Ujú, pero pues, ya se verá. También uno hace planes, pero sí, quién sabe. así es. Vale. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias, estuvo muy bueno la platiquita. Sí, sí, pues Sí, gracias a ti. estuvo muy rica. Pero bueno, pues pues ya saben, gente, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify. Estamos como Just Gente. Por ahí también sigan a Benjamín, escuchen nuestros otros programas, en nuestros otros podcasts de la temporada pasada y de esta temporada. Los invitamos a seguirnos y nos vemos en la siguiente. Adiós.